Buenas tardes a todos y muchas gracias, Ricardo, por invitarme a participar en este seminario online sobre nuevas oportunidades en berenjena. En primer lugar, me gustaría poner en contexto el cultivo de la berenjena en España, segundo país productor europeo, solo por detrás de Italia. En nuestro país se cultivaron unas 3.900 hectáreas de berenjena en 2019, más de 3.100 en Andalucía y 2.391 hectáreas están en Almería, lo que supone un 61,3% del total nacional. En lo que respecta a la producción, España obtuvo un volumen de 282 millones de kilos en 2019, más de 245 en Andalucía y 215 millones de kilos en la provincia, lo que representa un 76,2% del total. Creo que estas cifras dejan bien clara la posición de liderazgo de Almería en este cultivo. España y, por tanto, Almería es el principal proveedor de berenjena de la Unión Europea y, de hecho, las exportaciones sumaron casi 134 millones de kilos y más de 123 millones de euros. Francia, Alemania y Reino Unido y Holanda son, por este orden, los principales mercados de destino del producto almeriense, pero con matices. Francia y Alemania importan volúmenes muy similares, mientras que Francia es un país consumidor y productor, Alemania compra grandes cantidades de berenjena, no porque sean grandes consumidores, sino por su elevada población, unos 83 millones de habitantes. En el caso de Francia, además, debemos tener en cuenta que el producto local es el más demandado, con lo cual solo importa para complementar su oferta, puesto que en su consumo es mayor que esa producción local. En el caso del Reino Unido, y como ocurre con el resto de productos hortofrutícolas, es un país eminentemente importador. Y además de España, que es uno de los principales proveedores junto con Holanda, también importan grandes cantidades de países como Kenia. Holanda es productor y proveedor de berenjena y la mayor parte de su volumen se exporta a Alemania. Pero hay que hacerse una pregunta. ¿Cuáles son los principales competidores de la berenjena española? En primer lugar, debemos de tener claro que el consumo y la producción de berenjena está muy ligada a los países del Mediterráneo y Asia. De hecho, no podemos olvidar su origen asiático. Dicho esto, y también con algunos matices, Italia, con más de 9.800 hectáreas, con un volumen de 3.027 toneladas en 2019, es un gran productor, pero también es un gran consumidor. De modo que su presencia en los mercados internacionales no es tan relevante. Eso sí, si miramos al este y al sur del Mediterráneo, el panorama es diferente. Turquía contaba en 2019 con más de 23.000 hectáreas dedicadas al cultivo de berenjena, en las que se produjo más de 822.000 toneladas, de las que solo exportó a la Unión Europea 7.588 toneladas, ni siquiera un 1% del total. En el caso de Marruecos está muy lejos de todas estas cifras. De hecho, en 2019 tenía 2.409 hectáreas en producción y superó los 68 millones de kilos. El problema es que su superficie cultivada crece a un ritmo considerable y entre 2017 y 2019 aumentó en casi un 28%. De momento sus exportaciones apenas rozan el medio millón de kilos, pero habrá que ver si crecen a medida que aumenta su superficie de cultivo. Por último, nos encontramos con Egipto, cuya superficie casi alcanza los 44 millones de hectáreas y supera con creces el millón de toneladas. Eso sí, apenas exporta 87.000 kilos a la Unión Europea en 2019. Lo preocupante en este caso es que el gobierno egipcio puso en marcha hace unos años un proyecto para la construcción de 100.000 hectáreas de invernaderos de alta tecnología, que a priori debía estar finalizado este año. Cuando estén en funcionamiento, esperan producir más de 1,5 millones de toneladas de productos hortofrutícolas anuales. Falta por ver qué parte de esta producción prevista será de berenjena, cuánta para consumo interno y qué porcentaje se destinará a la exportación. ¿Y cómo podemos diferenciarnos nuestra
producción de terceros países, siendo además más competitivos? Pues, por ejemplo, con el control biológico de sus cultivos, y en este caso de berenjena. Y tengo que decir que Almería parte de una buena posición, pero que, como todo, es mejorable. Según los últimos datos de la Junta de Andalucía, en la provincia se cultivan esta campaña 1.704 hectáreas de berenjena con control biológico. Esto es en torno al 70% del total. Y es más, según Cajamar, es el tercer cultivo con mayor cuota de control biológico sobre superficie plantada, por detrás del pimiento y del pepino. Hasta ahora, el mayor problema que encuentran los agricultores en este es el gran número de sueltas necesarias para lograr un control adecuado de las plagas, debido a las dificultades que los auxiliares tienen para instalarse. Esto supone, evidentemente, un mayor coste del control biológico, por lo que tendrían que apostar por más investigación y nuevas tecnologías para dar un paso más. Para ello creemos que iniciativas como CleanLeaf pueden jugar un papel muy importante, ya que gracias a las propias características de este tipo de berenjena, con menos vellosidades, facilita la instalación de la fauna auxiliar, además de que las plantas resultan menos atractivas para la mosca blanca y tris, que son las plagas más comunes. Para seguir avanzando en el control biológico es fundamental que el agricultor esté concienciado sobre la importancia de que sus producciones sean más sanas y sostenibles. Y sobre todo debe tener claro que el cultivo biológico aporta una diferenciación evidente con respecto a las producciones de terceros países, garantizándole la comercialización de su producto en la Unión Europea. Pero no solo el agricultor debe de tener claro los beneficios del control biológico, también los supermercados, que deben poner en valor la calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad de estas producciones, en línea con las demandas de sus consumidores. La lucha integrada es, y así lo debemos transmitir a todos nuestros clientes, una garantía de seguridad alimentaria para los consumidores, que seguro que valorarán también el mayor respeto al medio ambiente de esta práctica. Pero para que el consumidor aprecie realmente esa diferencia, debemos hacer algo clave: comunicar. Cuando cualquier consumidor llegue a un lineal, debe encontrar toda la información necesaria para saber qué elegir, por qué elegir una berenjena de Almería. Y hasta aquí. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenos días, soy José Eduardo Belda, el director del Departamento de Investigación de Koppert en España, y la presentación que vamos a hacer en esta jornada es en relación al nuevo escenario de la lucha biológica en cultivo de berenjena. Como una pequeña introducción, recordar que el control biológico dentro de la estrategia de control de plagas en cultivo hortícola en Almería ha crecido desde el año 2006-2007 a unos valores de casi 25.000 hectáreas utilizando técnicas de control biológico. En esta gráfica podéis ver en la línea superior la evolución que ha tenido y en las otras líneas los diferentes crecimientos de los diferentes cultivos. Quizás sea más fácil verlo en una perspectiva más amplia. Como digo, casi 25.000 hectáreas, desde la última campaña ha subido casi un 6%, y los costes del control biológico en cada superficie también han variado dependiendo del cultivo, pero en los últimos años han bajado. Hay algunos cultivos que tienen una implantación muy alta del control biológico, como el cultivo de pimiento, pero otros, como tomate, berenjena, pepino, no tienen una cantidad o un porcentaje tan alto como el cultivo de pimiento. Si lo vemos por cultivo en hectárea utilizando técnica de control biológico, el pimiento, por supuesto, es el que más superficie tiene, también es el cultivo que más superficie hay, y los valores de los distintos cultivos se ven en esta gráfica con la superficie que están utilizando técnica de control biológico. Pero quizá es mejor verlo sobre el porcentaje, sobre la superficie total.
Y vemos que en pimiento casi el 100%, hay un valor un poco por debajo del 100%, pero en otros cultivos, como en berenjena o tomate, está muy ligeramente por encima del 60%. Bien, esto nos lleva a pensar qué diferencia hay en el cultivo de berenjena respecto a cultivos de pimiento, porque el control biológico no se ha establecido tan ampliamente como en pimiento. Y una de las razones que podemos ver es la presencia de tricomas en las hojas y tricomas en los tallos de berenjena, que dificultan la instalación o el desempeño de los enemigos naturales, especialmente de los ácaros fitoseidos, que son muy pequeños y encuentran ciertas barreras físicas en los tricomas que tiene este cultivo, y también algunas barreras químicas, porque algunos de los tricomas son tricomas glandulares que producen sustancias que son repelentes de estos artrópodos en general y de los enemigos naturales en particular. Aquí en esta figura podemos ver diferentes tipos de tricomas en cultivares de berenjena, y si vemos ya en una foto que no sea de microscopio el aspecto que tienen estos cultivos, vemos que la mayoría de las hojas, en la superficie de la hoja, en la superficie de los brotes, tallos, etcétera, hay pelos glandulares o tricomas que no son glandulares. Esto, por una parte, además de dificultar la instalación o el desempeño de los enemigos naturales, en ocasiones es beneficioso porque sirven de refugios para la puesta, para la realización de la oviposición de algunos ácaros. Hace ya unos años con Rick Swan hicimos un proyecto conjunto en el que nos planteamos qué pasaría si algunos cultivares highless o que tuvieran menos tricomas podían mejorar el control biológico en cultivo de berenjena, favoreciendo la instalación o el desempeño de los enemigos naturales, especialmente de los ácaros fitoseidos. También, si teníamos una mejor instalación del ácaro fitoseido, esperábamos una mejor o mayor eficacia en el control de algunas plagas como mosca blanca y trip. Esto es lo que ocurría en pimiento, una gran instalación, una muy buena instalación de los fitoseidos que hacían un control muy efectivo de mosca blanca y de trip. Pero también quisimos comprobar si las variedades highless tenían algún comportamiento diferencial en cuanto a la severidad de las especies plagas. Bueno, pues este proyecto, comenzado en 2008, lo hicimos un primer ensayo en las instalaciones de investigación de Rick Swan de Ejido, haciendo una jaula aislada con malla antitrips y antimosca para que no hubiera contaminación de unos tratamientos y otros. Y aquí lo que hicimos fue un diseño experimental de bloque al azar con 4 repeticiones y 4 tratamientos. Cada jaula tenía unos 32 metros cuadrados y los tratamientos que se utilizaron fueron las variedades comerciales de Telma con control integrado y sin control integrado, es decir, con suelta de enemigos naturales y sin suelta de enemigos naturales, y otras variedades experimentales, variedades highless con los mismos tratamientos. Por una parte, suelta de enemigos naturales, en este caso se soltaron Amblyseus swickii a una dosis de 100 individuos por planta, y bueno, se hizo una infectación previa con mosca blanca y tris para asegurar que había una infestación uniforme en todas las jaulas, y luego se hizo la suelta del swickii a 100 por metro cuadrado y de Neisseria cori a un individuo por metro cuadrado. Luego las evaluaciones se hicieron semanalmente, evaluando en hojas la incidencia de las plagas y la evolución de los enemigos naturales. Bien, lo primero que observamos, se ve en la gráfica de la izquierda, es que en las parcelas en las que se realizó suelta de enemigos naturales, tanto en la variedad comercial como en la variedad highless, había una mejor, significativamente una mejor instalación de los ácaros fitoseidos. En la gráfica de la izquierda se ven los individuos por hoja y por semana, y en los colores naranja y amarillo son las variedades, son los tratamientos en los que se realizaron sueltas de enemigos naturales, mientras que en las otras no. Esta evolución durante las 16 semanas del ensayo se puede ver que en la variedad, en la raya gris, que es la variedad comercial Telma, pero sin suelta de enemigos naturales,
en algunas semanas hubo una contaminación, es decir, que incluso se favoreció la instalación de fitoseidos en esta variedad que no habíamos soltado. Pero para tener una idea más, quizás más general de cómo evolucionaron las poblaciones, en la gráfica de la derecha podéis ver los insectos día acumulados, una fórmula que se utiliza en entomología para calcular la incidencia de las plagas, pero en este caso también la instalación de los enemigos naturales, y observamos que las dos variedades en las que se realizaron sueltas de enemigos naturales, la instalación fue muy buena, siendo mejor en la variedad Hairless de berenjena. Se puede ver también a la derecha que en una de las variedades, en el tratamiento con la variedad Hairless que no se hizo suelta, también hubo en un momento contaminación o instalación de Zwickii, lo que nos dice que esa variedad es propensa para que se instale el Amblysseius zwickii como depredador. Esto en cuanto a enemigos naturales. En cuanto a plagas, evaluamos tanto mosca blanca, larvas y pupas como adultos. En la misma dinámica que en la gráfica anterior, la de la izquierda nos muestra la evolución semanal del número de individuos por hoja y en la derecha los insectos día acumulados, es decir, los que se van acumulando a lo largo del periodo del ensayo con la fórmula que hemos comentado anteriormente. Observamos que en el cultivar Hairless con suelta de enemigos naturales, las poblaciones de mosca blanca, la línea amarilla casi se queda a cero y en los datos acumulados también. En la otra, aunque hubo también una instalación de Amblysseius zwickii, los valores no son tan bajos como en la variedad Hairless. Luego lo veremos cuando comentemos el análisis estadístico. En los datos de adultos de mosca blanca siguen una dinámica muy similar al de larvas, ninfas y pupas de mosca blanca, y vemos también que en la variedad de Hairless los niveles de mosca blanca son mejor que los que se han soltado en enemigos naturales, son mejores que en la variedad comercial. En trips ocurre algo diferente. Aquí veis que en la semana 6-7, en una de las variedades Hairless, la que está en tono gris, hubo una infestación un poco más alta de lo normal de trips, que si lo vemos en los valores acumulados, incluso es mayor que en la variedad comercial Telma. Pero si observamos los valores de trips en aquellas variedades en las que se ha realizado suelta de enemigos naturales, en este caso Nesidiocori y Zwickii, los valores de trips son más bajos que en las variedades que no se han soltado enemigos naturales. Hay también un dato sobre la instalación de Nesidiocoris tenui, aunque las diferencias no son muy significativas entre las dos variedades, tanto con variedades Hairless como variedad comercial, porque si veis en la gráfica de la izquierda los valores son muy bajos. Como conclusión que se puede deducir del análisis estadístico de los datos, en cuanto a fitoseidos, se observa que las variedades Hairless tienen una significativamente mejor instalación de los enemigos naturales, bueno, en cualquier caso en las que se ha realizado suelta, siempre mejor que en las variedades comerciales. En cuanto a las plagas ocurre lo mismo, tanto en Telma como en Hairless con control integrado, los valores son más bajos que en la variedad comercial, esto por la acción de Amblysseius zwickii. Para adultos ocurre prácticamente lo mismo y para trips, no existiendo estas diferencias tan claras, es evidente que donde se sueltan enemigos naturales las poblaciones son significativamente más bajas que en donde no se sueltan enemigos naturales, pero en realidad las diferencias entre la variedad comercial Telma y la Hairless no son tan patentes, es decir, hay mayor población de trips en la población Hairless, pero no es significativamente mayor que en la Telma. Bien, como conclusiones de este ensayo preliminar que se realizó, vemos que la estrategia de control biológico, como era de esperar, muestra un menor nivel de plagas comparando con las variedades
con los controles en los que no se han soltado enemigos naturales. Y en la variedad Hairless hay una menor incidencia, hay una mejor instalación de fitoseidos que se traduce en un mejor control de mosca blanca. La variedad Hairless respecto a Telma ha mostrado una incidencia de trips algo más alta, aunque no estadísticamente significativamente mayor, pero no de mosca blanca. Es decir, mosca blanca podemos considerar que ataca por igual tanto la Hairless como la comercial. Y bueno, respecto al Ensidiocore y el otro enemigo natural que se liberó, no se aprecia un comportamiento que sea significativamente diferente en las dos variedades. Después de realizar este ensayo, dedujimos que, bueno, que esta variedad de Hairless podían ser potencialmente mejores para el desarrollo del control biológico y que estos resultados deberían de validarse en fincas comerciales, ya en invernaderos comerciales. De estos ensayos que se realizaron en esta época, ya se propuso un protocolo de suelta para mejorar el control de berenjena. Por un lado, la liberación de Neisseidiocoris tenui, que podía hacerse en semillero o ya directamente en campo a una dosis de 0,5 individuos por planta, la liberación de Amblyseius swiftki con una densidad o una dosis de 125 individuos por metro cuadrado, y también vimos que después de algunas experiencias comerciales o ya en fincas comerciales, que cuando había una densidad de presa, de plaga, muy baja, era conveniente alimentarlo con Carpoglyphus para potenciar el desarrollo de las poblaciones del Amblyseius swiftki. Estas variedades Hairless también nos permitían utilizar otros enemigos naturales que en variedades comerciales antiguas, bueno, sin la característica Hairless, no era posible. Por ejemplo, la utilización de Orius para control de trips, para ayudar en el control de trips, la utilización de Phytoseiulus persimilis para el control de araña roja, Macrocheles para control de trips en el suelo, o bien la utilización de parasitoides en Aphis-Scout para control de pulgones. Esto dentro del protocolo, como siempre, un protocolo integrado, suelta enemigos naturales, pero a veces necesidad de hacer alguna corrección con algún tratamiento con químicos compatibles con los enemigos naturales. Y esto sin que afecte la necesidad en ocasiones de utilizar algunos fungicidas para control de enfermedades que sea necesario controlar de forma química mientras no tengamos o no haya disponibles productos biológicos para control de enfermedades. Con esta evolución de la estrategia de control biológico en berenjena, el protocolo propuesto por Koper es utilizar el Neisseidiocoris tenuis, pero a una dosis muy baja, porque en variedades Hairless hay un riesgo de que en algún momento pueda causar algún daño al cultivo. Ocurre lo mismo que ocurre en tomate. Este depredador es fitófago, es zoofitófago, y si las poblaciones son demasiado altas pueden causar algún daño. Pero, como ocurre en tomate, hay que vigilar estas poblaciones porque en niveles adecuados consiguen un control efectivo de otras muchas plagas, son muy polífagos. La suelta de un sobre por planta de Swiftki, a una dosis que se traduce en unos 125 individuos por metro cuadrado, la aportación de alimentos suplementarios como Carpoglyphus cuando las plagas estén muy bajas para mantener las poblaciones de Swiftki en el cultivo, y bueno, la utilización de Phytoseiulus persimilis para control de focos de araña que puedan aparecer en este cultivo. En nuestras experiencias previas no hemos visto una mayor incidencia de araña o de otras plagas en cultivares Hairless que en los cultivares comerciales. Estos cultivares Hairless también nos permiten la suelta de Orius, y en nuestro protocolo estamos recomendando también que cuando haya niveles altos de trips soltar Orius a una dosis de 2 individuos por metro cuadrado, y Macrocheles para controlar los trips en el suelo. Como decía antes también en el gráfico de las sueltas, también la utilización de Aphis-Scout para control de pulgones en los focos que puedan aparecer en el cultivo. Pues bien, esto es
un poco lo que quería contar de la experiencia de investigación desde Cooper en cuanto a esta variedad de Highlands, y gracias por su atención. Buenos días, soy Estefanía Rodríguez, investigadora del Centro IFAPA de La Mojonera, y os voy a presentar los resultados del efecto de la berenjena Clean Leaf sobre plagas y sus enemigos naturales, un trabajo que hemos realizado el grupo de control biológico del Centro IFAPA de La Mojonera con mi compañera María del Mar Tellez y también en colaboración con Leticia Navarro de REC-SWAN. El objetivo del trabajo fue precisamente evaluar el impacto que tiene la presencia y la ausencia de tricomas foliares sobre las principales plagas, mosca blanca y trips, así como de los ácaros depredadores, sobre todo Amblysseus swiskii, en condiciones con poblaciones naturales y en condiciones de campo en invernadero. También evaluamos otras plagas y otros enemigos naturales que pudimos observar en el invernadero. El experimento se realizó, como vemos en la diapositiva, en el CET, el Centro de Ensayo y Demostraciones de REC-SWAN en el Ejido, y sobre un cultivo de berenjena cuya fecha de trasplante fue el 6 de junio del año 19. El diseño del experimento, el que podemos observar en la diapositiva, en el CET había 2 invernaderos homólogos con las mismas dimensiones y en cada invernadero pues, pusimos una variedad estándar y otra variedad Clean Leaf, sin tricomas foliares. Y en el segundo invernadero pusimos a la misma disposición la variedad estándar y la variedad Clean Leaf. Hicimos 2 tipos de conteo, uno en campo para evaluar los adultos, tanto de mosca blanca como de trips, adultos de Amblysseus swiskii y de Nesidocoris tenuis. Para esto lo que hicimos fue hacer un recorrido, como pongo en la diapositiva, en zigzag a lo largo de cada réplica, donde escogíamos 10 plantas al azar. Dentro de cada 10 plantas escogimos 9 hojas, 3 de la parte superior, 3 de la parte media y 3 de la parte baja. También evaluamos en cada planta 3 flores pues, para ver las poblaciones de trips en flor. Luego en el laboratorio lo que hicimos fue hacer el mismo recorrido en zigzag, pero esta vez cogimos 10 plantas al azar, una hoja intermedia que luego nos llevamos al laboratorio a la que le hicimos un disco de hoja de 9 centímetros de diámetro, como el que pongo en la imagen, para evaluar sobre todo los estados juveniles de las plagas y los enemigos naturales. En laboratorio contamos huevos y ninfas de mosca blanca, las larvas de tri y los huevos de Amblysseus swiskii. Hicimos los conteos semanalmente durante 20 semanas, desde el 1 de septiembre hasta el 3 de marzo del 20. El tamaño muestral que manejamos finalmente en campo para la evaluación del estado adulto fue de 2.400 hojas y de 1.080 flores. En el laboratorio evaluamos 800 hojas. Entonces, como veis, ha sido un trabajo bastante exhaustivo que nos ha permitido evaluar muy bien la dinámica poblacional de las plagas y los enemigos naturales en estas condiciones. Todo lo relativo al control biológico, las dosis comerciales que se soltaron, pues lo hicimos en colaboración con el técnico Víctor Molina de Biosur, y ahí os pongo simplemente un detalle, un pantallazo de pues todas las sueltas y los calendarios de sueltas que realizamos. En cuanto a los resultados, aquí os pongo en la diapositiva la abundancia de los huevos de mosca blanca en la gráfica superior. La línea continua es la abundancia de huevos en la variedad estándar y la discontinua la variedad Clean Leaf. La flecha azul indicaría cuando se hizo la suelta del depredador Amblysseus swiskii. Como podéis ver, hubo más huevos de mosca blanca, significativamente más huevos de mosca blanca en la variedad estándar con respecto a la variedad Clean Leaf. De la misma manera, las ninfas de mosca blanca fueron significativamente más abundantes en la variedad estándar que en la variedad Clean Leaf, y resultados similares obtuvimos con los adultos de mosca blanca. Fueron también más abundantes en la variedad estándar que en la variedad Clean Leaf. Aparte de la abundancia, evaluamos el valor IDA, es decir, la incidencia acumulada, para evaluar qué tendencias poblacionales tienen las plagas y los enemigos naturales en campo. Con este índice podemos aplicar muy bien para ver qué impacto tiene un organismo en un momento determinado del tiempo. Entonces, como vemos, con respecto a los huevos de mosca blanca, la incidencia acumulada, en el caso de la variedad Clean Leaf, los huevos se estabilizan. La gráfica, digamos que queda la mosca blanca bajo control. Mientras que la variedad estándar, aparte de que el número de huevos fue significativamente mayor, la población al final de la gráfica pues, sigue aumentando, sigue creciendo. Resultados similares obtuvimos también en el caso de las ninfas de mosca blanca, donde vemos que en la variedad Clean Leaf la población se estabiliza, llegando a una asíntota, pero en la variedad estándar sigue aumentando. E igualmente, con respecto a los adultos, ocurre lo mismo. Estos datos lo que nos indican es que los adultos de mosca blanca que entraban al invernadero, que vemos que al final de la gráfica siguen aumentando, preferían alimentarse siempre en la variedad estándar con respecto a la Clean Leaf, pero además prefieren reproducirse también en la variedad estándar antes que en la variedad Clean Leaf.
Con respecto al depredador, al ácaro Amblyseus swiskii, en la gráfica de la izquierda aparece la abundancia con respecto a los huevos de swiskii, que fueron significativamente más abundantes, en este caso en la variedad estándar, y en la gráfica de la derecha vemos las formas móviles de Amblyseus swiskii, que fue ligeramente también superior en la variedad estándar con respecto a la clean leaf. Si vemos la incidencia acumulada, pues los datos se corroboran y observamos que las poblaciones de Amblyseus swiskii fueron superiores en la variedad estándar con respecto a la variedad clean leaf. Estos resultados de mayor swiskii en la variedad estándar se pueden deber a dos casos. Primero, a que hay mayor población de presa, mayor población de mosca blanca en esta variedad estándar, y también hay estudios que demuestran que los Amblyseus swiskii prefieren aquellas plantas que tienen ciertos tricomas para poder poner sus huevos y reproducirse, o puede deberse a un efecto combinado de ambos. En cualquier caso, las poblaciones de Amblyseus swiskii fueron elevadas y la mosca blanca se controló en las dos variedades. Con respecto al Nesidio coris tenuis, en la izquierda está la gráfica de la abundancia, en la derecha la incidencia acumulada, pues vemos que Nesidio coris fue significativamente más abundante en la variedad clean leaf que en la variedad estándar. Con respecto al trips, a la plaga Frankiniella occidentalis, los adultos tanto en hoja como en flor tuvimos valores muy similares, fueron ligeramente superiores en la variedad clean leaf con respecto a la estándar. Sin embargo, los valores de incidencia acumulada sí lo demuestran, ¿no? Vemos que son ligeramente superiores en la variedad clean leaf con respecto a la estándar. Además, las poblaciones al final del ensayo siguen creciendo, la población sigue aumentando porque eran 3 de marzo y es justo el pico poblacional de Frankiniella en campo. Sin embargo, un dato muy interesante que obtuvimos fue el relativo a las larvas. Cuando vemos dónde se reproduce el trips, pues vemos que la población es significativamente más abundante en la variedad estándar con respecto a la variedad clean leaf, donde las poblaciones de larvas, como vemos en la incidencia acumulada, pues que se mantienen constantes. Finalmente, también pudimos evaluar la presencia o la ausencia de pulgones en los invernaderos. En esta gráfica lo que se ve es el diseño del invernadero que hemos estado al principio, el invernadero 1 y el 2, con su variedad estándar y su variedad clean leaf. Cada celdilla indicaría una planta de berenjena y en rojo significaría que hemos encontrado un pulgón, un foco de pulgón. Un foco de pulgón lo contabilizamos cuando había 5 o más pulgones. Entonces vemos que no hay una relación clara entre la variedad y la presencia de pulgones, más bien se debe a una entrada espacial de los pulgones por la parte noroeste del invernadero. Así que para terminar y a modo de conclusiones, decir que las poblaciones de los adultos de mosca blanca fueron significativamente menores en la variedad clean leaf y la mosca blanca también se reprodujo menor en esta variedad. También que aunque la abundancia de trips adultos fue ligeramente superior en la variedad clean leaf, los trips se reprodujeron menos en esa variedad. Nesidio coris tenuis también fue más abundante en la variedad clean leaf. En cuanto al depredador Amblyseus swiskii, fue más abundante y se reprodujo mejor en la variedad estándar. Sin embargo, este ácaro depredador fue efectivo en ambas variedades, se instaló bien y ejerció un control de la mosca blanca en ambos casos. Con respecto a los pulgones, pues los resultados no señalan que haya un efecto de la variedad sobre la presencia o ausencia de los pulgones. Para finalizar, terminar con unas consideraciones finales, ¿no?, dentro de lo que sería la gestión integrada de plaga. El cultivo de una planta trampa, que en este caso sería la variedad estándar, supone una estrategia de control alternativa de base biológica en la que una planta hospedante, que en este caso sería la estándar, se utiliza para atraer a los insectos plaga lejos del cultivo principal y menos preferido, que en nuestro caso sería la variedad clean leaf. Dentro de lo que sería la estrategia de gestión integrada de plagas, el cultivo con plantas trampa es una estrategia que potencialmente nos puede ayudar a contribuir a una reducción de las aplicaciones de insecticidas convencionales. Y eso es todo. Cualquier pregunta que tengáis relativa a este asunto nos la podéis realizar luego. Muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Alberto Domingo, Crop Specialist de berenjena en Rixuan y estoy con Julián Giner, director técnico de Cooper. Hola, buenos días. Queremos enseñaros el concepto Clean Leaf dentro del invernadero. Bueno, Rixuan ha sido una empresa que siempre se ha preocupado por innovar y concretamente en berenjena. De hecho, nuestra berenjena cava fue la primera berenjena que aportó larga vida a las berenjenas. Más tarde con Telma le quitamos las espinas. Eso facilitó el hecho de que al envasar la berenjena no se pinchara. Y últimamente pues os queremos presentar el concepto Clean Leaf. ¿Qué es Clean Leaf? Clean Leaf en español, hoja limpia,
es un concepto de berenjena a la que le hemos quitado la mayoría de vellosidades. He cortado un trozo de berenjena normal con sus vellosidades y quiero que la comparemos con la berenjena Quessia, que es la primera variedad Clean Leaf que tenemos aquí. Bueno, por ejemplo, aquí si veis la diferencia entre lo que es una berenjena tradicional y el nuevo concepto Clean Leaf. Toda esta vellosidad que luego se desprende y flota en el aire, causando alergias, la hemos evitado en lo que es la berenjena Clean Leaf. Esto es una de las ventajas de este concepto, además de la adaptación a la lucha integrada que luego se explicará Julián. Las características de la berenjena Quessia son las siguientes: una berenjena de un entrenudo medio, que recomendamos su trasplante desde mediados de agosto hasta 1 de septiembre. El fruto es un fruto muy limpio, con un verde en el cáliz muy atractivo. Voy a cortar una. Y eso hace que en la estantería dé una sensación de fresco. A su vez, en el cierre de la berenjena, en la berenjena normal, hay épocas en que tenemos unos puntos causados pues o por los pétalos de la berenjena que se quedan enganchados con la humedad o picaduras de trips, y en este tipo de berenjena esto es bastante raro. Otra cosa también que el agricultor muchas veces se queja es de las flores gemelas que salen a la salida del invierno. En este tipo de berenjena las hay, pero en una proporción mucho más baja. En cuanto a lo que es fruto, la larga vida es muy buena. Comparada, por ejemplo, con una telma, que es la referencia en el campo, hemos conseguido unos resultados muy buenos en todas las empresas referentes del sector en la que hemos hecho las pruebas. Bien, poco más de la variedad. Lo más interesante viene, como he dicho, en el comportamiento de la lucha integrada, que os lo va a explicar Julián. Julián, cuando Hola, quieras. muy buenas. Vamos a entrar también aquí en este pasillo, que solo hay Quessia, porque allí hay otro tipo de variedades y lo vamos a comparar primero aquí. Como ha dicho Alberto, aquí vemos que la hoja no tiene ningún tipo de vellosidades y no hay nada de mosca blanca. Al no haber mosca blanca, no tenemos melaza ni tenemos negrilla, y nos permite que el Swiss-Ski se instale muchísimo mejor que en una variedad que tenga vellosidades. Al instalarse mejor el Swiss-Ski vamos a tener menos problemas de araña roja, de ácaro blanco, y también se permite que se instalen mejor los xanthocóridos, que sería el Orius y el Ensidiocoris. Daños de tris sí que tiene, pero a diferencia de otras variedades, que ahora veremos en la otra fila, el tris se queda en la parte de fuera de la hoja, en la parte externa, en el embés, y no se sube tampoco arriba a la corona, ni se sube a los peduncos, a lo que es a la fruta, ni mancha nada de la fruta. Ahora veremos otras variedades que veremos el daño del tris principalmente aquí, y podemos ver en el cáliz pues también picadas de tris, que en esta variedad no ocurre nada. Por tanto, vuelvo a repetir, una gran ventaja de nada de mosca blanca. Si lo veis perfectamente, no se ve nada de mosca blanca en la variedad, nada de vellosidades, una buena instalación de Amblysia Swiss-Ski y daños de tris, pero diferentes a una variedad normal. Nada de tris en el haz, totalmente limpio, nada de tris en el fruto y tris en el embés, pero en la parte externa de la planta. Ahora, acompañadme, vamos a meternos en la otra fila y vamos a ver la diferencia que hay con respecto a esta variedad. Entonces, pues, vamos a ver. Si entramos aquí, pues ya empezamos a ver daños de tris en el haz, que en Quessia no tenemos ese problema. Ahí ya vemos un tris también ahí. Y a medida que vamos avanzando por acá, si vais viendo, pues ya se ven más daños de tris. ¿Veis? Empezamos a ver
unos daños de trips muy agresivos con respecto a la otra variedad. Y si seguimos avanzando, pues empezamos a ver también, pues aquí, si veis, vemos ya problemas de mosca blanca. Voy a dar la vuelta a la hoja. ¿Veis? Mosca blanca, se ve larvas de mosca blanca, melaza, una peor instalación de Swirsky. Fijaros cómo se ve perfectamente la melaza de la hoja. Aquí también se ve. En el fruto, fijaros también el fruto, cómo se ve un problema de melaza, que no vemos en la otra variedad. Y si nos vamos a la planta de al lado, un poquito para atrás, pues aquí vemos la variedad sin vellosidades. Fijaros pegada una de la otra, qué diferencia de planta. Prácticamente en el haz no hay nada de tris, un poquito en el embés, pero no hay nada de mosca blanca con respecto a la otra variedad. Fijaros la diferencia de una hoja con la otra. Y esto pues nos permite pues que haya una mejor instalación de ambrosello Swirsky y una mejor instalación de Orio y Nesillo cori en la berenjena, y una mejor porte y una mejor calidad en la planta. Si tenéis ahora alguna pregunta, pues ahora lo hablamos en las preguntas al final de la jornada. Bueno, os hemos hecho una exposición de fruta para que veáis la diferencia entre lo que es berenjena quesia, ya le veis el cáliz con otro color distinto, y lo que es una berenjena tradicional. El brillo incluso es un brillo más intenso que lo que es la berenjena tradicional, y en general el aspecto es muy bueno. Bien, pues desde el invernadero nada más. Si ahora tenéis cualquier pregunta, tanto para Julián como para mí, pues la ponéis en el chat e intentaremos resolver las dudas que tengáis. Vamos a empezar el coloquio, ¿eh? Para ello vamos a estar con Juan Antonio González, presidente de Vicasol y Coespal, Francesco Truncio, que se ha tenido que ir por un asunto, iba a estar con nosotros, de Auchan, Jan van der Brum, coordinador del Departamento de Producción de Coespal, Ricardo Ortiz, director comercial de Risuan Ibérica, y Juan Carlos Rodríguez, director comercial de Cooper. A mí me gustaría lanzar una primera pregunta, si podrían contestarnos todos, y es ¿qué va a significar el Clean Leaf para el mercado y para el cultivo y para los agricultores? Podéis empezar a hablar, Ricardo, si quieres, puedes empezar tú. Bueno, vale, ok, pues empiezo yo. Estaba esperando algún voluntario de arranque, pero bueno, pues qué duda cabe, que yo creo que en tu introducción has descrito muy bien la situación que tenemos y la necesidad que tenemos en este momento en el sureste español de avanzar hacia adelante y ser más competitivos, diferenciándonos y aportando valor en nuestra producción, porque evidentemente cada vez hay más zonas productivas y cada vez hay más posibles exportadores dispuestos a abastecer al mercado europeo, que es el mercado natural donde va, en este caso, la producción principal de berenjena de Almería. Por lo cual estamos ante una necesidad futura de mejorar nuestra competitividad, y esa competitividad tiene que venir de la mano de incorporarle una serie de garantías y de valor añadido a nuestra producción. En este caso, como hemos dicho, vamos de la mano de un producto mucho más sostenible, mucho más limpio, prácticamente libre de residuos, o por no decirlo, producción biológica, y eso son garantías sanitarias que hoy en día la sociedad demanda y que valora. ¿Cree que afecta este tipo de innovaciones de manera sustancial al funcionamiento usual de una organización productora o son fácilmente implementadas? Bueno, yo creo que son fácilmente implementadas. Da igual del método que habla, es decir,
si hablamos de una berenjena sin pelo, que es la que comentabas, ¿no? Yo creo que todo es fácil de implementar siempre. En la agricultura tenemos facilidad para hacer cualquier movimiento, ¿no? De hecho, ha habido hitos importantes en la agricultura que lo hemos implementado, como fue el arenado, el goteo, y el control biológico fue importantísimo para seguir avanzando, sobre todo en este caso que hablábamos de la berenjena, pero también de otros productos, ¿no? Bueno, Jan, ¿podrías comentarnos un poco qué va a hacer un antes y un después la situación que estamos viviendo ahora mismo con la nueva berenjena? Pues yo tengo mucho cariño a la berenjena porque ha sido el primer cultivo en que he hecho ensayos con control biológico y en el año 94-95, entonces ha llovido desde aquel entonces. Pues y sí. es un cultivo que para un biólogo es casi como un zoológico, ¿no? Porque se juntan todas las plagas y también muchos enemigos naturales. Y lo que vi en aquella época es que finalmente todo se controló, pero sí hubo momentos con mucha mosca blanca o con mucho trip. A pesar de esto, al final del ciclo de cultivo, la cosecha había salido muy bien, había salido más alto que la cosecha en otro invernadero del mismo agricultor donde estaba realizando sus tratamientos. Entonces, allí tenemos una gran ventaja del control biológico, que no tenemos este efecto de plaguicidas que frenan al crecimiento. Bien, entonces, si ahora podemos trabajar con más facilidad con acrodepredadores, si ahora podemos disfrutar de un cultivo donde mosca blanca y trip pues se controla más fácilmente, pues evidentemente esto para los agricultores va a ser una gran ventaja y un gran estímulo para continuar con control biológico. Y bueno, yo tengo la esperanza de que en vez del 70%, pues vamos a llegar al 100% y con buenos resultados. Jan, ¿qué otros problemas, aparte de la suelta, qué otros problemas tiene la berenjena a nivel de control biológico? Bueno, es que berenjena, lo que he dicho, pues prácticamente se juntan todas las plagas, hay que estar atentos a focos de araña roja, hay que estar atentos a focos de pulgón. Lo más importante son mosca blanca y trip. Una gran ventaja que tenemos en berenjena es que no tenemos virus, entonces no tenemos problemas escondidos como sí tenemos en tomate con el virus de la cuchara o en pimiento con el virus de bronceado o en cucurbitácea con virus de Nueva Delhi, etc. Pues en berenjena, de momento, nos hemos librado del problema de virus. Entonces, solamente podemos fijarnos realmente en las plagas. Podemos tolerar algo, pero bueno, lo único, pues quizás oruga no tiene tanta importancia como en algún otro cultivo, pero las otras plagas están todos muy presentes. Gracias. Juan Carlos Rodríguez, lo que hemos preguntado antes sobre cuáles son las ventajas que vosotros veis también para una empresa como la vuestra con esta nueva variedad. A ver, después de haber escuchado a Jan, a José Eduardo, a todos los que llevan muchísimos años dedicándose a Estefanía también, o sea, pienso que está todo dicho en la jornada. A ver, desde Cooper siempre hemos estado buscando y seguimos buscando no facilidades, pero sí herramientas que nos faciliten el tema de implementar un control biológico, como ha dicho Jan, más completo, ¿no? Y las variedades estas, las variedades Clean Leaf, la verdad que vienen a darnos eso, ¿no? Al final a darnos más herramientas para poder hacer un buen control biológico. O sea que muy bien. ¿Llegaremos pronto al 100%? ¿Perdona? ¿Llegaremos pronto al 100%? A ver, en el mercado, Almería sí tiene algo y me remonto a una historia cercana. Es que cuando se le dan las herramientas para realizar cambios, hacemos un cambio muy rápido. Estamos en un mercado muy dinámico. Los productores que tenemos y las empresas que tenemos en Almería, si algo tienen es que están en continuo cambio
y si les damos las herramientas, como es ahora el caso, con variedades que se adaptan y un protocolo de control biológico adaptado, pues el cambio la verdad que puede ser rápido. Yo creo que sí, sinceramente. Podemos hablar un poco, si queréis, sobre cómo es tan importante la seguridad alimentaria hoy en día para el consumidor y, por supuesto, también para el comercializador. Si alguien quiere comentar un poco este tema. Quizás Jan pueda introducirnos un poco en el tema de la seguridad alimentaria. Bueno, desde luego la seguridad alimentaria pues es un punto que todos los clientes tienen muy en cuenta. De hecho, los clientes son muchísimo más exigentes de lo que es la misma legislación europea, ¿no? Aquí podemos cumplir con esta normativa, podemos ofrecer una berenjena de muy buena calidad y prácticamente sin residuos. No obstante, bueno, el tema de la calidad, de la seguridad alimentaria es un punto, pero bueno, desde el punto de vista del agricultor, hay varias opciones, porque yo creo que en agricultura convencional se puede conseguir esto, sabemos cómo hacerlo, pero más importante es un control eficiente de la plaga. Y estamos viendo que las plagas van a más. Antes era muy fácil porque hasta final de noviembre pues había plaga, pero desde final de noviembre hasta el final de febrero prácticamente no había plagas porque en invierno no se reproducían. Con los inviernos más cálidos tenemos más presión de plagas durante más tiempo, durante todo el año, y no podemos seguir dependiendo de productos fitosanitarios, porque va a haber problemas de resistencia rápidamente, y últimamente tenemos problemas con pulgón, con araña roja en el mes de enero, en febrero, entonces cosa que antes nunca vimos. Y la única salida para salir de esto y para conseguir un control de plagas sostenible es con el control biológico. Entonces, por eso tenemos que tener las mejores herramientas y una comodidad de que el cultivo se presta mejor para el control biológico, pues la verdad que es una condición muy importante. Y bueno, quiero reseñar, quizás es la primera vez, ojalá no la última, en que realmente se ha seleccionado una variedad nueva en función de esas calidades para favorecer el control biológico. Y esto es un gran hito. Yo sé que nuestros técnicos en las cooperativas están mirando la variedad, evidentemente no solo miran el control de plagas, pero también miran la producción, cómo se mantiene la producción en invierno, etcétera, cuántos kilos bueno, todas esas cosas se está evaluando. El control de plagas es solamente un factor, ¿no? Pero el hecho de que se ha seleccionado deliberadamente para favorecer el control biológico de plagas, lo veo como un gran hito y un gran ejemplo también para lo que necesitamos en otros cultivos. Hemos hablado de los beneficios de Clean Leaf, me estás hablando, para el control de plagas, pero también mejora las condiciones de trabajo de los invernaderos, ¿no es así? Mejora las condiciones de trabajo de los invernaderos y también la mejora laboral para los empleados. ¿Me oyes mal, no? ¿Me oyes mal? Estamos, quizás si hablas no tan fuerte, quizás te escuchamos mejor. Porque... ¿Ahora? ¿Mejor ahora? Sí, te escuchamos. Ahora me oyes. Estaba hablando de que aparte de que la variedad Clean Leaf, bueno, las variedades mejoran las condiciones de trabajo de los invernaderos. Bueno, esto puede ser una ventaja adicional que es una comodidad para los agricultores, se puede agradecer. Normalmente no es un tema determinante porque las inconveniencias de este tipo, pues normalmente los agricultores lo aceptan cuando la producción lo recompensa o lo requiere, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es un punto que tenga a su favor. No es determinante, es mucho más importante lo que sucede en producción y en control de plagas. Y luego, evidentemente... Ricardo, si tendrá pronto más variedad. ¿Me oyes, Ricardo? Ricardo, ¿me oyes? Sí.
Habla un poquito. ¿Tendrán pronto más variedades de ese concepto Green? Perdona, Amalia, ¿puedes repetir un poquito más flojo? Porque aquí tenemos un poquito de eco en el estudio. No sé qué pasa. Sí. Digo que si Rizwan tendrá pronto más variedades dentro del concepto Clean Leaf. Sí, entendido. Bueno, como he dicho antes, esto es un desarrollo que comenzó hace ya más de 10 años. Y bueno, es un proceso de mejora continua donde pues vamos tratando de introgresar este carácter de ausencia de tricomas en el programa de mejora, y Quessia es la primera variedad que hemos puesto a punto para el cultivo de invierno de Almería. Pero claro, es un programa de mejora que lógicamente va a ir generando más variedades en la medida que vamos avanzando con este proyecto, y en los próximos años iremos introduciendo más variedades para otros segmentos y también en el resto de tipologías que veis aquí, que estamos trabajando toda la gama de tipologías de berenjena, y entonces será un carácter que lo iremos introgresando progresivamente en todo el catálogo de berenjenas. ¿Crees que aumentarán las hectáreas de berenjena? ¿Crees que aumentarán las hectáreas de berenjena? La superficie. ¿En Almería? Vamos a ver. Es que es una pregunta sobre la que tenemos que reflexionar también. Pues esto también es un poco la mirada hacia el futuro que tenemos que hacer en nuestra agricultura. Yo creo que en el futuro no se trata de producir con más superficie, sino que con la que tenemos, producir mejor. Y producir mejor, producir productos con más aprovechamiento, con más calidad y con más rendimiento. No lo sé, no creo que aumente la superficie, no creo que se trate de aumentar la superficie. Igual tenemos que plantearnos aumentar los rendimientos con un alto porcentaje de fruta de primera calidad o de calidad extra. Y eso lleva otras estrategias que también estamos tratando de desarrollar en el CET, que estamos ahora mismo también en fase de estudio, de cara a poder hacer posible con un tipo de planta como la planta Leaf, otro sistema de cultivo que pueda posibilitar el aumento de rendimientos. Muy bien, hay un tema que me gustaría un poco comentarle, es ¿qué pensáis de los países que pueden ser competidores? ¿Van a crecer? ¿Cómo lo veis? Bueno, pues evidentemente tenemos que prepararnos para ello. Vemos que Marruecos está produciendo y comenzando a exportar, todavía son cantidades pequeñas, pero tiene potencial para crecer y abastecer cada vez más con más producción en el mercado europeo. Y los datos que tú has dado también de Egipto, con ese proyecto impulsado por el gobierno egipcio, está claramente orientado a ir a la exportación. Entonces eso es un fenómeno que va a ir pasando en los próximos años y nos tenemos que preparar para ello. Tenemos que hacer un plan estratégico en general en todo nuestro sector productivo para enfrentarnos a esa situación y ver cómo vamos a competir con ellos. Y centrarnos, perdona Ricardo, en lo que de verdad podemos actuar sobre el desarrollo de la superficie de cultivo en Egipto o en otros terceros países. Ahí no podemos actuar, pero sobre lo que hacemos aquí en nuestra tierra, evidentemente ahí sí podemos actuar. Y ahí es donde tenemos que tomar las determinaciones y lo que tú dices, ¿no? El funcionar de verdad de manera estratégica y pensar en que si vamos a tener más competidores, pues tenemos que ser mejores. Y si tenemos que ser mejores, pues tenemos que estar muy abiertos a este tipo de variedades, a este tipo de protocolos de control biológico como hemos hablado, a potenciar el ser más sostenibles, el implementar sistemas de control biológico viables, al final dar un valor añadido al producto que metemos en el mercado. Y bueno, ese es el objetivo común que tenemos, ¿no? Si me permiten,
Yo creo que la importancia de la berenjena está clara. Si vemos en los últimos 10 años, ha habido un aumento de la exportación desde España de un 35% en volumen y casi un 50% en volumen económico. Entonces, va bien. Y ese ha sido un aumento paulatino, con sus altos y bajos, pero un aumento paulatino. Entonces, tenemos un mercado que está creciendo, quizás también porque el consumo está creciendo, no lo sé exactamente, en los países de nuestro destino. Yo pienso que siempre vamos a tener una ventaja logística, porque traer un kilo de berenjena desde Egipto pues, cuesta muchísimo más de lo que cuesta llevarlo de aquí a Alemania en camión. Entonces, teniendo esta logística y viendo la tendencia, lo único que podemos hacer es producir las mejores berenjenas que se puede producir, hacer la cosa bien, optimizar la producción por superficie, como dice Ricardo, optimizar todas las condiciones. Así que tenemos que mantener esta posición, tenemos que mantener este crecimiento hasta que dure, pero yo soy bastante optimista en ese sentido, viendo las cifras como hemos evolucionado en los últimos 10 años. Decíamos que es importante comunicar y que el consumidor sepa que es una berenjena cultivada con control biológico. ¿Qué se puede hacer desde el origen para comunicar esa línea? Esto es algo muy difícil. Eso se han planteado muchas veces también cuando empezamos masivamente con control biológico en pimiento. Y realmente hemos llegado a la conclusión que en los supermercados no están muy dispuestos a tener muchas diferentes etiquetas o marcas. Lo único que se distingue son cultivos ecológicos o no ecológicos. Y dentro de lo no ecológico, tener un sello aparte para lo de control biológico, en la realidad ha sido imposible en otros productos. Se ha hecho intentos con pimientos, se ha hecho intentos con tomate. Tomates al principio ya con la polinización por abejorros se ha intentado también tener cierta distinción, pero no se ha conseguido. Entonces, yo no pienso que esto va a ser un tema muy importante para hacer o no hacer control biológico. También tenemos que tener en cuenta que los que siguen utilizando productos fitosanitarios, pues realmente no están haciendo nada ilegal. Entonces, yo pienso que tenemos que enfocarnos mucho a las ventajas que pueden tener los mismos agricultores, optimizar el sistema y ofrecer un sistema de control biológico que funciona y que funciona mejor que la alternativa con productos químicos. Yo creo que tenemos que pensar de forma transversal, no solamente para el cultivo de la berenjena, sino también para el resto de cultivos que hacemos en nuestra agricultura intensiva, que nuestra apuesta es clara y decidida por una agricultura limpia, una agricultura sostenible, una agricultura respetuosa con todos los protocolos, una agricultura que da todas las garantías sanitarias en un continente que hoy por hoy todas las certificaciones son de las más exigentes del mundo, y Almería o sureste español tiene que estar preparado para ofrecer ese producto de calidad que todos nos reconocen y con las máximas garantías. Y esto tiene que ser en general. A partir de ahí, es decir, que el origen de Almería ya sea una garantía, pero a partir de ahí tenemos que trabajar por todos los canales para que todo el mundo sepa que aquí se hace una agricultura sostenible y con todas las garantías que hoy exige la producción. Correcto. 100% de acuerdo. ¿Quieres decir algo, Juan Carlos? No, digo que 100% de acuerdo, o sea, es que no puedo añadir nada más. Nosotros tenemos una campaña que ya está involucrado 100%, que es Hay los bichos, estamos continuamente promocionando, ahora estamos con toda la campaña de primavera, con la promoción del uso de control biológico en primavera, de transmitir eso, ¿no? de transmitir esa imagen y en esa línea es la que debemos seguir. Sí es cierto, como dice Jan, que es complicado cuando llegas a la cadena el poner en valor eso, creando que era tu pregunta inicial, Amalia, es complejo porque lo que quieren es simplificar al máximo. Como dice Jan, está con control. El tema de cultivo ecológico, estamos en algunos países como Francia, el tema de residuos cero
la etiqueta de residuo cero estaba funcionando bien, pero es complejo, no es sencillo. De acuerdo. Los agricultores tienen a veces la sensación de que cumplen exigencias, sin embargo, con los países terceros se es mucho más flexible. ¿Complica esta situación la mayor apuesta por el control biológico en berenjena? No se te ha oído bien, perdona, Amalia, la primera. No se me ha oído bien. Bueno, un poco que a veces somos muy flexibles con los países terceros y sin embargo a nosotros se nos exige muchísimo. Entonces, es decir, a los agricultores cada día se les exige más, también de control biológico, por supuesto. ¿Cómo se lleva a cabo ese tema? ¿Qué se podría hacer? Una pregunta más para la cadena, ¿no? No es una pena que no sí, es una pregunta que ahí nos gustaría poder contar con el conocimiento de la representación sectorial de Coexpal o de Hortifruta, que quizás puedan responder mejor esa pregunta. No sé si la conexión con Juan Antonio es posible. Creo que Juan Antonio se salta. No es posible. En cualquier caso, es un reto, ¿no? Tenemos por delante defender y hacer valer el modo de producir que estamos hablando y en el que nos estamos yendo ahora mismo, frente a otras zonas de producción donde por las circunstancias y porque todavía están en plena adaptación, pues no pueden obtener los resultados que nosotros mismos estamos ofreciendo. Entonces, se trata de una labor de imagen y de comunicación muy importante que tenemos que hacer en general en todo el sector. ¿Los clientes acaban reconociendo la marca y le dan valor añadido a sus características o se están estandarizando rápidamente y quedan como un nivel mínimo de comercialización? Las marcas, digamos, las marcas van desapareciendo, desgraciadamente, las marcas de las empresas van desapareciendo porque ya los clientes, cada cliente tiene su marca y parte o gran parte del producto que se exporta, pues los clientes cada uno quiere su marca en su caja y su estándar de calidad y en sus formatos, ¿no? Entonces, la verdad que lo que son las marcas de las empresas sí que las vamos perdiendo. Estás hablando de la marca de la distribución, ¿no? Sí. Porque vosotros no tenéis marca. Nosotros sí tenemos marca, o sea, la marca en este caso sería Vicasol, pero sí que vamos perdiendo la marca. Vais perdiendo la marca. No Vicasol, sino prácticamente todas las empresas, da igual el tipo de empresa que sea, vamos perdiendo las marcas, porque cada cliente quiere su propia marca. Ajá. Y eso lo reconoce el agricultor, ¿no? Eso el agricultor en sí no lo reconoce o sabe poco, pero eso es así en todas las empresas, en toda la provincia, bueno, y fuera de la provincia también. Te puede ir a hacer otro tipo de productos y los clientes, cada uno quiere sus propias marcas o gran parte. Perdón, vamos a hacer algunas preguntas que no he podido ver anteriormente de la gente que está viéndonos, ¿vale? Virginia Hernández nos pregunta ¿qué ventajas destacarías de Quechia Rizwan a nivel comercial? ¿Qué factor diferencial aporta a la cadena y al consumidor final? Bueno, yo desde aquí me voy a atrever a pasarle la palabra a Alberto Domingo y así por lo menos dinamizamos un poco este debate. Alberto, ¿puedes entrar en conexión y responder esta pregunta? Sí, la he oído, no la he oído bien, pero sí, creo que se refería a qué aporta, te digo lo que he entendido y tú me corriges, qué aporta en la cadena este tipo de berenjena. Correcto. Bueno, evidentemente eso es lo que nos planteábamos al principio, es decir, innovar en un producto no quiere decir que presentemos al consumidor algo distinto, algo con otro color, algo que es lo que a veces tenemos en mente con innovación, algo distinto, algo raro. No, efectivamente, innovar es mejorar cualquier proceso que hay en la cadena.
Una cosa clara que teníamos es que al consumidor tampoco se le puede marear mucho. Antes no veíamos prácticamente productos distintos, ahora vamos a un supermercado y vemos tomates de todos los colores, cosas que a veces no sabemos ni cómo comérnoslas, ni nos entra en la mente el hecho de decir un tomate amarillo puede estar bueno. Entonces, eso es una cosa que nosotros tuvimos claro, una berenjena es una berenjena. A partir de ahí, en la cadena, bueno, al productor, este seminario va muy enfocado a lo que es, quizá en principio, la producción, con todos los estudios que nos han mostrado tanto Estefanía como José Eduardo. Pero también en el retail lo que aporta es menos destrío. A la hora de llegar a destino, la larga vida de esta berenjena es muy buena. Realmente hemos hecho unos estudios en el Retail Center, llamamos nosotros, en Berlín, que es una especie de supermercado en pequeño, donde presentamos los productos envasados y también hacemos encuestas y entrevistas al consumidor. Con respecto al consumidor, sin variar lo que es el formato de una berenjena, la encuentran mucho más atractiva, mucho más fresca, porque si nos hemos dado cuenta en los supermercados, por lo menos los que yo visito, las berenjenas, y con perdón, dan pena. Es decir, para encontrar una berenjena un poco decente hay que buscar. Todo el tema del cáliz y la larga vida que tiene la berenjena en cuanto al consumidor aporta mucho. Luego, el tema de transporte y demás, se reduce en un cierto porcentaje la berenjena que se destría, por así decirlo. Y luego, bueno, en el tema del productor, pues yo creo que es un gran avance el hecho de que el comportamiento frente a, sobre todo, mosca blanca sea tan efectivo. El hecho de dormir tranquilo para mí es un hecho grande. Gracias. Para Jan, Juan Arias nos pregunta cuál cree que son las principales razones por las que el control biológico de berenjena no está en cifras parecidas a la del pimiento. Carlos. No, es Jan, es para Jan. Ah, para Jan. Bueno, pues en pimiento ha habido una situación muy blanco y negro, ¿no? Porque en pimiento realmente no había ninguna posibilidad de controlar el TRIP si no fuese con control biológico. Ahí hemos tropezado con problemas de resistencia del TRIP tan grandes que no había más remedio. En berenjena no es tan blanco y negro. Podemos tolerar cierta cantidad de plagas, no hay problema de virus, como he dicho antes. Y quizás tampoco ha habido tanta presión del mercado, pero a nivel de producción yo pienso que simplemente esto, que no es una diferencia tan grande, aunque yo pienso que es suficientemente importante como para elegir para el control biológico en vez del control químico, pero viene un poco por la comunidad. Quizás en pimiento está todo mucho más estandarizado, la gente empieza con su protocolo de sueltas y luego con poco más siguen con el cultivo. Orius y Amblyseus son ya la base que tiene todo el mundo, y aparte de eso hay otras plagas que la gente hace con más o menos bichos. En berenjena no está tan estandarizado, quizás hay que buscar más focos, etcétera, entonces puede ser un poquito más complicado, pero en principio yo pienso que igualmente las ventajas a nivel de producción son suficientemente importantes como para implementarlo en la totalidad. Ricardo, ¿cuál es la perspectiva de aceptación de los agricultores de Almería de la berenjena Clean Leaf y su cultivo biológico? Bueno, primero decir, para los que me estáis escuchando a esta hora, con lo cual tengo también que agradecer la paciencia que están teniendo y seguir ahí conectados. Se ha alargado. Primero tengo que decir que chapó por los agricultores de Almería, porque siempre han demostrado tener una capacidad de iniciativa espectacular, una capacidad de adaptación
encomiable. Y eso es digno siempre de resaltar y ponerlo aquí encima, ¿no? Porque muchas veces los políticos y demás se llenan la boca del modelo almeriense. El modelo almeriense, eso lo han hecho los agricultores con su iniciativa, con su arrojo y con su capacidad de adaptación. Y con eso quiere decir que la agricultura almeriense, en la medida que estamos generando innovación, porque hay también que hablar de innovación y de las inversiones en proyectos de investigación que hay y que se generan en el sureste español en torno a la agricultura, en la medida que estas soluciones van llegando, la receptividad de los agricultores es impresionante. Carácter emprendedor, la determinación y quizás el riesgo que asumen para dar pasos adelante es encomiable. Yo creo que hay que resaltarlo porque en relación a otros muchos sectores, la agricultura avanza mucho más rápido que lo que puede ser otra economía en otros sectores. Entonces, primero eso, hay que reconocer la capacidad transformadora del agricultor almeriense, y lo que tenemos que hacer todos es trabajar de la mano para ayudarles en esta transformación. Ellos tienen una disposición total a incorporar mejoras como esta. Y de hecho, de cara a la campaña que viene, pues ya las percepciones y las conversaciones que estamos teniendo con muchos de los productores es de dar un giro completamente y ya de dar el salto definitivo a hacer una producción 100% con lucha biológica. Eso es lo que te puedo decir a fecha de hoy, que estamos al final de marzo, pero vamos, que la determinación en este caso del agricultor es total. Bueno, hemos hablado. Gracias, Perdona, Amalia. Disculpa, hemos hablado de los agricultores, pero a mí me gustaría también poner en valor, porque al final son el canal, ¿no? La cantidad de técnicos que están en nuestro campo transmitiendo ese conocimiento, ¿no? Que muchas veces a lo mejor no los nombramos así, estamos muy centrados a lo mejor en el productor final, pero el canal de comunicación que hay y la labor que hace todos los técnicos del campo, en el campo de Almería, Granada, Málaga, del sureste y Murcia también, es brutal, es tremendo. O sea, poner en valor eso también. Eso nos ayuda a conseguir los objetivos que tenemos. Hay una pregunta que se repite y es que el hecho de que falte pelo puede causar una desprotección natural. Ahora ven que... Alberto, ¿no? ¿Quién podría contestar? ¿Puedes repetir, Amalia, el hecho de que le falte pelo puede qué? Que si el hecho de que le falte pelo puede tener algún tipo de desprotección natural. Hasta lo que hemos visto, en absoluto. En absoluto. Cultivos como el pimiento tampoco veo yo que tengan ninguna desprotección. Tienen las plagas que tienen, como ha dicho Jan antes, que me ha gustado mucho lo del zoológico porque van todas allí, pero no hemos visto que haya una plaga que le afecte más que otra con respecto a una berenjena normal, ni que haya ninguna enfermedad que le afecte más, ni, bueno, de hecho, hay como unas 500.000 semillas en el campo y que están respondiendo muy bien a esta campaña, incluso... los agricultores casi podemos decir que van por delante de nosotros, porque es un goteo continuo de gente que llama, que quiere ver el nuevo concepto y, bueno, la gente que lo tiene se puede ver perfectamente. Incluso estamos pensando en unas semanas hacer una jornada de campo para el que quiera que venga y la vea en directo y pueda tener el producto en la mano. Hay otra pregunta, adelantándome a ti, perdona Amalia, que hablaba sobre las producciones. Bueno, yo he intentado contestar ahí por escrito. Evidentemente hay que tener en cuenta que es una plantación medio tardía y deberíamos compararla con plantaciones medio tardías. Evidentemente, una variedad cuando entra en el campo por primera vez siempre se pone en un trozo y se lleva el manejo de otra variedad con respecto a esta. Entonces, entra en un poco de inferioridad de condiciones. Cuando el agricultor la va conociendo, ya la va poniendo a punto. A día de hoy yo os puedo decir que
los estudios que tenemos nosotros y los datos es igual de productiva o incluso algo más que cualquier variedad que se pone en su fecha. Si alguno quiere algún dato más, pues me puede escribir al email y yo le facilito alguna gráfica. También se ha comentado, Alberto, que verdaderamente facilita la recolección. ¿Ayuda a esto a bajar los costes? ¿Me has oído? No tengo datos al respecto. Facilitar la recolección, no sé por qué. Hombre, si hablamos en el sentido de cómo ha mostrado Julián en el campo, toda la melaza esta que desprende la mosca blanca que cae sobre el fruto y que luego hay que limpiar el fruto, si tenemos un fruto más limpio y no hay que limpiarlo, evidentemente eso está ahorrando costes. Pero por otra parte, no. Tenemos una pregunta para Estefanía y José Belda. ¿Se abren las puertas al uso de otros insectos depredadores que puedan ayudar a controlar otras plagas del zoológico? Estefanía, si quieres empiezo yo. Hay una, no sé si me escucháis, creo que está desactivado sí. Hay una posibilidad que se abre muy importante y es la utilización de Orius. Orius en estas variedades va a instalarse bastante mejor y va a ayudar a controlar trips bastante, tanto en hojas como en flores. Para otras plagas, la utilización de otros enemigos naturales, como ocurre con Phytoseiulus persimilis, es también un ácaro fitoseido que, aunque tiene las patas más largas, como decimos nosotros, le cuesta también moverse en aquellos cultivos que tienen tricomas o tricomas glandulares. Y en estas variedades, Phytoseiulus persimilis podría actuar muy bien en foco o incluso soltándolo de forma generalizada, porque se va a poder desplazar muy bien y muy rápido en estas variedades. Para otras plagas no tengo, yo en Cooper no tenemos una experiencia muy clara, pero para pulgones, como ha dicho Estefanía, no se ha visto una incidencia mayor que pueda tener estas variedades. Por lo tanto, yo creo que las claves, los dos enemigos naturales clave que podrían ser para utilizarlo contra otras plagas que pudieran aparecer son Phytoseiulus y Orius. No sé si Estefanía quiere añadir algo. Sí, bueno, pues... ¿Ya? Sí. Sí, estoy de acuerdo. Nosotros el experimento lo tuvimos en campo en condiciones de un invernadero comercial y bueno, nos quedamos justo el 3 de marzo, que era cuando ya nos confinaron del pasado año, y nos quedamos a las puertas de saber qué pasaba con el Orius, porque como ha dicho José Eduardo, pues teníamos grandes esperanzas en que efectivamente el Orius iba a instalar muy bien en esta variedad, al igual que el Miridon nesidocoris también vimos que se instalaba pues también mejor, ¿no? Y luego, bueno, los focos que tuvimos de araña roja en berenjena, no nos dio tiempo tampoco a recogerlos todos, pero efectivamente pasaba igual que el pulgón, es decir, no tenían una distribución espacial específica a una variedad, sino que ya sabemos todos que igual que los pulgones, la araña roja entra por determinadas zonas del invernadero y teníamos focos asociados más bien a la distribución espacial que a la variedad. Y el Phytoseiulus persimilis, que lo usamos, funcionó muy bien en los focos en los que aparecieron. Solíamos siempre pulverizar con agua primero el foco y luego soltar el Phytoseiulus, y controló en las dos variedades el foco de araña roja, o sea que coincido plenamente. Solamente añadir un momento, Amalia, que la experiencia que nosotros hicimos allá por el año 2008 no tuvimos la evaluación de Orius o de Phytoseiulus, pero en posteriores pruebas técnicas de nuestro departamento técnico comercial que se han hecho en agricultores, en cultivos comerciales, sí se ha visto que la instalación del Orius es bastante mejor y que el control de araña con Phytoseiulus es bastante bueno.
Hay otra pregunta. Simplemente comentábamos también aquí antes Alberto y Julián, que estoy aquí con ellos en sala, un poco que cuando vamos a campo a todos nos encanta entrar en los cultivos de berenjena porque coincidimos con lo que decía Jan, es un cultivo en el que todos los artrópodos se desarrollan muy bien, tanto los enemigos naturales y desafortunadamente también los herbívoros, como es el caso de las plagas, ¿no? Entonces, si esta variedad nos da la oportunidad de quedarnos con la parte positiva, pero reducir las poblaciones de mosca blanca y como parece que hemos visto nosotros también la reproducción del tri, pues yo solo le veo parte positiva en cuanto al control biológico y el manejo integrado de esta plaga, de este cultivo. Hay una pregunta, ¿se ha estudiado la permeabilidad en la hoja? ¿Qué respuesta da la variedad ante el problema de humedad y hongos? No sé, Alberto, ¿puedes tú contestar o alguien? Alberto. Si lo que se refiere es a botritis, los controles que hemos hecho en los últimos 3 años no nos han dado ninguna sensibilidad especial a botritis en concreto ni a oidio. Vale, gracias. Con respecto a las enfermedades, me gustaría mencionar algo. Y eso es que también en los primeros años, cuando tuvimos pocos invernaderos con control biológico en berenjena, pues había una diferencia muy interesante, y es que me acuerdo de algunos casos donde por tener control biológico, por no utilizar muchos tratamientos que siempre mojan la planta, etcétera, al final la condición de la planta al final del invierno era mucho mejor en los invernaderos con control biológico que en los de control químico. Entonces, eso se traduce en menos botritis, menos enfermedades de hongos en general, y en algunos casos me acuerdo que los que tenían control biológico podían continuar después del mes de febrero, mientras que los otros estaban con pudrición, con problemas de hongos, etc. Entonces, la condición de la planta mejora notablemente si no tenemos que echar productos fitosanitarios muy a menudo, y entre ellos, desde luego, están las enfermedades de hongos también. Entonces, indirectamente, yo pienso que puede haber un efecto muy positivo por aplicar más el control biológico. Los supermercados son cada vez más exigentes en materia de seguridad alimentaria y sostenibilidad, pero ¿están dispuestos a pagar por esa diferenciación? Vamos, ellos dan por hecho que tiene que haber unos estándares de calidad, eso lo dan por hecho, y que tiene que haber un control sobre el tema de fitosanitarios, y eso siempre lo dan por hecho. ¿Que van a pagar más? No, no es verdad. Y no, de hecho no lo están pagando. O sea, sí es verdad que nosotros, Almería, dimos un salto muy importante ahí entre el año 2005 y 2007, puesto que, bueno, teníamos un problema en Almería, ¿no? A partir de ahí era o entramos en control biológico o no sé si podremos vender. La verdad que aquello salió, Almería, como te he dicho antes, cambió rápidamente Almería, Granada, en fin, la agricultura en general, cambiamos y estamos vendiendo. Pero realmente ellos no pagan más dinero por eso. En realidad, ese valor es para estar en el mercado, ¿no? Por lo que me estás diciendo. Exactamente. El valor añadido es para estar en el mercado, no para cobrar. Para estar en el mercado, efectivamente, sí. Ellos no pagan más, o sea, ellos ya dan por hecho que tiene que haber un control de control de calidad, de fitosanitario, y con incluso no con esos LMR, sino con tercios de los LMR que están autorizados. Vamos a hacer la última pregunta. ¿Mejora la post-cosecha con respecto a la media? Bueno, en ese sentido, ¿me has preguntado a mí? En ese sentido, Amalia, para nosotros es fundamental en un producto que se exporta en un porcentaje muy alto en la larga vida.
nuestra referencia es el campo, es nuestra berenjena Telma, que es la más vendida. Y con ella hemos hecho todos los test de post cosecha. Pero no los hemos hecho solamente en nuestro centro, porque lo que nos interesa más es cómo lo hacen los diferentes grupos o cooperativas. En ese sentido, hemos ido rotando por varias empresas del Poniente que se dedican principalmente a berenjena para hacer estos test. Sorprendentemente, está a la altura de una Telma o incluso un poco más. Muy bien, pues con esto terminamos. Si alguno quiere hacer algún comentario, ¿alguien más? Y nos despedimos. Carlos, si quieres despedirte. Yo, como no puede ser de otra forma, pedir finalmente a los que todavía se quedéis conectados mis disculpas. Lógicamente, estamos tratando de aprender cómo hacer que funcione un sistema de seminario virtual lo más participativo posible, porque es difícil, de verdad, hacer una presentación de este tipo, tratando de conectar y de explicar y de ser lo más cercanos posible a todos. Pero bueno, aquí recurrimos al único medio que ahora mismo tenemos y ahí nos encontramos con cosas que bueno, pues estamos todos aprendiendo de cómo trabajar bien la conexión desde los diferentes lugares donde nos encontramos cada uno, hacer conexiones a campo. En definitiva, es un campo que nosotros no... Esto los medios de televisión, los que hacen los telediarios lo saben perfectamente, pero nosotros estamos aprendiendo, así que humildemente pido disculpas por los errores que hemos podido cometer. Los vamos a subsanar para los próximos seminarios que hagamos, de los cuales ya estamos aprendiendo. Y nada, pues una vez más, agradeceros a todos que hayáis participado en este seminario. Y nada, pues seguimos adelante. Un abrazo y buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.